Millonario paga a una mendiga para tener un hijo. Pero cuando nació, se puso a adorar porque sucedió que Diego Miller miraba la ciudad desde la ventana de su penthouse. Los rascacielos de Manhattan brillaban bajo la luz del atardecer, reflejando un mundo de éxito y poder que él había conquistado con años de trabajo implacable. Pero detrás del cristal, en el silencio de su lujosa residencia, todo ese éxito parecía insignificante. A sus 45 años, Diego era dueño de uno de los emporios más rentables de la industria tecnológica. Las reuniones interminables, las inversiones calculadas y los contratos multimillonarios eran su vida, pero al final de cada día, lo único que lo esperaba era el eco vacío de su penthouse. Sus 2 matrimonios fallidos habían reforzado su creencia de que el amor era un lujo inútil, un juego arriesgado que no valía la pena. Sin embargo, había algo que no podía ignorar, un vacío creciente en su interior. No quería admitirlo, pero sabía lo que faltaba. Necesitaba un heredero, alguien que pudiera continuar su legado. No era solo una cuestión de ego, era un intento desesperado de darle significado a su vida. Esa tarde, mientras su chofer lo esperaba en el estacionamiento, Diego decidió manejar su auto deportivo por las congestionadas calles de Nueva York. Condujo sin rumbo fijo, pensando en las posibilidades. ¿Contrataría una madre subrogada? ¿Acudiría a una agencia? Nada parecía encajar con su idea de control total. En un semáforo, mientras esperaba impaciente, su mirada se desvió hacia la acera. Una mujer joven estaba sentada junto a una pared con un cartel desgastado que pedía ayuda. Su ropa estaba gastada, su cabello desordenado, pero había algo en sus ojos, un destello de dignidad mezclado con sufrimiento, que captó su atención. Diego no podía apartar la vista. En ese instante, el tráfico avanzó y los conductores detrás de él comenzaron a tocar la bocina. Aceleró, pero la imagen de la mujer permaneció en su mente. Esa noche, mientras revisaba contratos y proyecciones de inversión, el rostro de la mujer seguía apareciendo en su mente. Había algo en ella que lo desconcertaba, una sensación que no podía describir. Diego cerró su computadora y se sirvió un whisky. Caminó hacia la ventana de nuevo, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban como si fueran estrellas artificiales. Por primera vez en años, sintió una mezcla de curiosidad y compasión. ¿Quién será?, murmuró para sí mismo. Al día siguiente, Diego regresó al lugar donde la había visto. Estacionó su auto cerca y caminó hacia la esquina con cierta incomodidad. La encontró sentada en el mismo lugar, con las manos alrededor de una taza de café vacía. «Hola», dijo, intentando sonar casual. La mujer levantó la mirada, sorprendida. No era común que alguien con un traje caro y un porte elegante se detuviera a hablar con ella. «¿Puedo ayudarte con algo?», respondió con desconfianza. Diego se arrodilló para estar a su altura. «No estoy seguro. Solo quería hablar contigo. ¿Cómo te llamas?». «¿Por qué querrías saberlo?», replicó ella, cruzando los brazos. Diego esbozó una pequeña sonrisa. «Porque creo que puedo ofrecerte algo que podría cambiar tu vida». Esa breve conversación marcó el inicio de un giro inesperado para ambos. Sophia Rousseau, como dijo llamarse, era una inmigrante francesa que había llegado a Nueva York con grandes sueños. Pero la ciudad no había sido amable con ella. Había perdido todo: su trabajo, su hogar y, con el tiempo, su fe en un futuro mejor. «Si tienes algo que ofrecer, dilo de una vez», dijo Sofía con una mezcla de cansancio y desafío en la voz. Diego se tomó un momento antes de responder. «Quiero proponerte un acuerdo. Si estás dispuesta a escucharme, podría sacarte de esta situación». Sofía lo miró con escepticismo. «¿Qué tipo de acuerdo?». Diego se inclinó un poco más cerca, asegurándose de que nadie escuchara. «Quiero que tengas un hijo para mí». Las palabras cayeron como un martillo. Sofía lo miró incrédula, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo?», susurró, retrocediendo ligeramente. «No te estoy pidiendo que hagas nada indebido», aclaró Diego rápidamente. «Sería un acuerdo profesional. Tú vivirías en mi casa durante el embarazo, con todas las comodidades y cuidados necesarios. A cambio, te compensaría generosamente». Sofía no sabía si reír o enfadarse. Todo lo que podía hacer era mirarlo fijamente, intentando descifrar si hablaba en serio. Esa noche, Sofía volvió al refugio donde dormía y reflexionó sobre la propuesta. El rostro serio y seguro de Diego no dejaba de aparecer en su mente. Por un lado, la oferta sonaba surrealista, casi absurda. Pero por otro lado, ¿qué tenía que perder? Su situación no podía ser peor, y la posibilidad de escapar de la miseria era tentadora. Al día siguiente, decidió aceptar la invitación de Diego para discutir los detalles en un lugar más neutral. «Escuchar no me compromete a nada», se dijo. Cuando llegó al restaurante donde Diego la esperaba, quedó abrumada por el contraste. Las luces cálidas,
Los muebles de diseño y los camareros impecablemente vestidos parecían sacados de otro mundo. Diego se puso de pie al verla entrar. «Gracias por venir», dijo, señalando la silla frente a él. Sofía se sentó, aún insegura. «Estoy aquí para escuchar. Nada más». «Eso es todo lo que pido», respondió Diego con una sonrisa calmada. Afuera, las luces de la ciudad continuaban brillando, ajenas al trato que estaba a punto de cambiar dos vidas para siempre. Sofía sostenía la taza de té que un camarero había colocado frente a ella en el lujoso restaurante. Sus manos, marcadas por el frío y la dureza de la vida en las calles, contrastaban con la delicada porcelana. Frente a ella, Diego Miller la observaba con una mezcla de calma calculada e interés genuino. «Es una oferta seria», comenzó Diego, su tono profesional pero no frío. «Quiero que tengas un hijo para mí. Durante el embarazo, tendrás todo lo que necesites. Un lugar seguro, atención médica, comida, ropa. Y al final, recibirás una compensación económica más que suficiente para comenzar de nuevo». Sofía lo miró fijamente, intentando comprender si estaba bromeando o si realmente esperaba que aceptara algo tan insólito. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, su voz cargada de desconfianza. Diego respiró hondo. «Porque no estoy buscando una relación emocional ni una conexión personal. Quiero que esto sea un acuerdo profesional. Y aunque no te conozco, vi algo en ti, una fortaleza que no puedo explicar. No sé por qué, pero confío en que eres la persona adecuada». Sofía rió amargamente. «¿Fuerza? ¿Confianza? Soy una mujer sin hogar que apenas puede comer una vez al día. ¿Qué te hace pensar que puedo ser madre bajo estas condiciones?» «Porque tu situación no define quién eres», replicó Diego, sin apartar la mirada. La conversación se prolongó durante una hora más, llena de preguntas y respuestas tensas. Diego explicaba los detalles del acuerdo con una precisión casi quirúrgica, mientras Sofía lo escuchaba con escepticismo. «Es una decisión importante», dijo Diego al final. «No espero que respondas ahora. Tómate tu tiempo para pensarlo. Pero recuerda esto, no estoy haciendo esto por caridad ni por lástima. Es un trato, y los tratos benefician a ambas partes». Sofía asintió lentamente. «Está bien, pensaré en ello». Diego sacó una tarjeta de presentación y se la extendió. «Llámame cuando tengas tu respuesta». Esa noche, de regreso en el refugio, Sofía no pudo dormir. Las palabras de Diego resonaban en su cabeza. Una parte de ella sentía indignación ante la idea de que alguien creyera que podía comprar su cuerpo y su vida. Pero otra parte, más práctica, no podía ignorar lo que la oferta significaba. Una salida de la miseria, una oportunidad para comenzar de nuevo. Clara, una mujer mayor que compartía habitación con ella en el refugio, notó su inquietud. «¿Qué te pasa, querida?», preguntó mientras tejía una bufanda. «Conocí a alguien que me ofreció algo extraño», respondió Sofía, eligiendo sus palabras con cuidado. Clara dejó de tejer y la miró con curiosidad. «¿Algo extraño bueno o extraño malo?» «No estoy segura. Podría cambiar mi vida, pero no sé si puedo hacerlo». Clara suspiró. «A veces, las decisiones más difíciles son las que más necesitamos tomar. Pero recuerda esto, Sofía, cualquier elección que hagas, hazla por ti, no por los demás». Pasaron 3 días antes de que Sofía tomara una decisión. Con la tarjeta de Diego en la mano, caminó hasta una cabina telefónica y marcó el número. «Hola, soy Sofía», dijo cuando Diego contestó. «Me alegra que hayas llamado», respondió él, con un tono que parecía genuinamente aliviado. «Quiero aceptar tu oferta, pero necesito poner mis propias condiciones». «Por supuesto», dijo Diego sin dudarlo. «Podemos discutirlo todo». La reunión para firmar los acuerdos fue en la oficina de Diego, ubicada en el piso 42 de un rascacielos en el centro de Manhattan. Sofía llegó nerviosa, usando la única ropa limpia que tenía. Diego la recibió con una sonrisa leve y la condujo a una sala de conferencias donde un abogado ya los esperaba. El contrato era extenso y meticuloso. Incluía cada detalle del acuerdo: la duración del embarazo, las atenciones médicas, el monto de la compensación económica y las expectativas de ambas partes. «Hay una cláusula que quiero agregar», dijo Sofía mientras revisaba el documento. Diego levantó una ceja, intrigado. «¿Cuál sería?» «Quiero poder hablar con los niños cuando crezcan. No los criaré, lo entiendo, pero quiero que sepan quién soy. No como su madre, sino como alguien que tuvo un papel en sus vidas». Diego se quedó en silencio por un momento, analizando la petición. Finalmente asintió. «Está bien, lo agregaremos». Con el contrato firmado, Sofía fue trasladada a la mansión de Diego esa misma noche. El contraste entre su vida anterior y el lujo que ahora la rodeaba era abrumador. Los techos altos, las obras de arte en las paredes, los muebles elegantes,
Todo parecía salido de un sueño irreal. «Este será tu cuarto», dijo Diego mientras la conducía a una habitación espaciosa con una cama grande y ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Sofía no pudo evitar sentir una mezcla de asombro e incomodidad. «Gracias», dijo en voz baja. Diego asintió. «Si necesitas algo, díselo a la ama de llaves. Mi intención es que estés lo más cómoda posible durante este proceso». Esa noche, mientras se acostaba en la cama más suave que había tocado en su vida, Sofía miró el techo y pensó en lo que había aceptado. «Es solo un trabajo», se dijo a sí misma. «Nada más». Pero en el fondo, sabía que el rumbo de su vida había cambiado de forma irrevocable. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Sofía se despertó al suave resplandor del amanecer que entraba por las amplias ventanas de su nueva habitación. Era un espacio que parecía diseñado para el confort absoluto, pero también para recordarle cuán lejos estaba de lo que había conocido toda su vida. Las sábanas de seda, el armario lleno de ropa que nunca había pedido y la vista de la ciudad desde lo alto no lograban ocultar la sensación de que no pertenecía a ese lugar. En la cocina, Diego esperaba con un café en mano. Su semblante siempre serio y controlado ocultaba cualquier indicio de duda sobre el acuerdo que habían firmado. La presencia de Sofía era un recordatorio constante de la decisión que había tomado, pero también una prueba de su capacidad para mantener el control sobre todo. «Buenos días», saludó Diego al verla entrar, mientras señalaba hacia una bandeja con croissants y jugo recién exprimido. «Buenos días», respondió Sofía, manteniendo la distancia. La formalidad entre ambos se hizo evidente durante los días que siguieron. Aunque compartían el mismo espacio, rara vez intercambiaban más palabras que las necesarias. Diego trabajaba la mayor parte del día en su despacho, dejando a Sofía sola para adaptarse a su nueva vida. La única interacción significativa llegó cuando Diego presentó un documento final para ser firmado por ambos, el contrato que definía cada detalle de su acuerdo. «Quiero asegurarme de que todo esté claro», dijo Diego, deslizando el documento hacia ella. Sofía tomó el contrato y comenzó a leerlo en silencio. Incluía cláusulas detalladas sobre su atención médica, el cuidado que recibiría durante el embarazo y el monto exacto de la compensación. Pero lo que más llamó su atención fue una cláusula específica. Una vez que nacieran los niños, tendría que abandonar la mansión y cortar todo contacto con Diego. «Esto es lo que acordamos», dijo Diego, notando la expresión de Sofía. «Lo sé», respondió ella, aunque las palabras le pesaban más de lo que esperaba. Firmó el contrato, sintiendo que con cada trazo de su pluma sellaba su destino. Los días en la mansión comenzaron a seguir un patrón monótono. Sofía asistía a las citas médicas, a menudo acompañada por Diego, quien supervisaba todo con la eficiencia de un empresario cerrando un trato. Aunque su relación era estrictamente profesional, pequeños momentos empezaron a romper la barrera entre ambos. Una tarde, mientras Sofía regresaba de un paseo por los jardines de la mansión, encontró a Diego en la sala de música. Estaba sentado frente a un piano de cola, tocando una melodía suave y melancólica. No era el hombre frío y calculador que ella había conocido. Parecía alguien vulnerable, perdido en sus pensamientos. «No sabía que tocabas el piano», dijo Sofía desde la puerta, sorprendida por su propia audacia. Diego levantó la mirada, visiblemente incómodo por haber sido descubierto. «Es solo un pasatiempo». «Es hermoso», dijo ella, acercándose un poco más. «Gracias», respondió él con un leve asentimiento antes de cerrar la tapa del piano. Esa noche, Sofía pensó en lo que había visto. Aunque Diego intentaba mantener una fachada impenetrable, empezaba a notar pequeños destellos de humanidad en él. Sin embargo, no podía permitirse bajar la guardia. Después de todo, su relación estaba definida por un contrato, no por emociones. Por su parte, Diego también comenzaba a sentirse desconcertado. Había imaginado que este acuerdo sería una transacción simple, un medio para un fin. Pero la presencia de Sofía en su vida estaba desafiando esa noción. Había algo en su fortaleza silenciosa y en la dignidad con la que enfrentaba su situación que lo hacía cuestionarse cosas que nunca antes se había permitido. Una tarde, mientras Diego revisaba documentos en su despacho, recibió una llamada de su médico personal. «El procedimiento puede realizarse en los próximos días. Necesitamos que ambos estén listos para la inseminación», informó el médico. «Entendido. Nos veremos el jueves», respondió Diego antes de colgar. Esa noche, durante la cena, Diego le explicó a Sofía lo que sucedería. «El procedimiento es sencillo y seguro. El médico ya lo tiene todo preparado», dijo con su tono habitual de negocios. Sofía asintió, aunque no pudo evitar sentir una punzada de ansiedad. Sabía en lo que se había metido, pero la realidad de lo que estaba a punto de suceder comenzaba a pesar sobre ella. «¿Estás segura de que quieres continuar?», preguntó Diego, algo inesperado viniendo de él.
Sofía lo miró directamente a los ojos. Sí, lo estoy. Diego asintió lentamente, respetando su decisión. El día del procedimiento llegó, y ambos asistieron a la clínica. Todo se llevó a cabo según lo planeado, y en cuestión de horas, Sofía estaba de regreso en la mansión. Esa noche, mientras descansaba en su habitación, pensó en la vida que podía estar comenzando a crecer dentro de ella. Es solo un trabajo, se repitió, pero la conexión emocional que ya empezaba a sentir decía lo contrario. Diego, en su despacho, miraba por la ventana como hacía cada noche. Pero esta vez, su mente no estaba en los contratos ni en los números. Pensaba en lo que había iniciado y en las posibilidades que eso traería. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena a los cambios internos que ambos estaban experimentando. Los días en la mansión Miller transcurrían con una calma que, para Sofía, se sentía irreal. Cada mañana, al despertar, se tomaba unos minutos para observar la habitación donde ahora vivía. Techos altos, ventanales con cortinas de lino, y una cama tan grande que parecía hecha para alguien completamente distinto a ella. Pero en medio de todo ese lujo, lo que realmente ocupaba su mente era algo mucho más pequeño y significativo: la vida que comenzaba a crecer dentro de su vientre. A las pocas semanas del procedimiento, Sofía empezó a experimentar los primeros síntomas del embarazo. Las náuseas matutinas y el cansancio extremo eran nuevos para ella, pero, en lugar de quejarse, encontraba una extraña satisfacción en cada signo de lo que estaba ocurriendo. En esos momentos de soledad, a menudo se acariciaba el vientre, imaginando a su bebé y lo que significaría para su vida. Diego, por otro lado, mantenía su rutina de trabajo metódica y predecible. Aunque su intención inicial había sido evitar involucrarse emocionalmente, cada vez que cruzaba a Sofía en los pasillos o la veía sentada en los jardines, no podía ignorar una sensación que no sabía cómo describir. Una tarde, mientras estaba en su despacho, revisando los informes médicos del progreso del embarazo, sintió la necesidad de salir. Bajó al jardín, donde encontró a Sofía sentada bajo un árbol con un libro en las manos. «¿Cómo te sientes?», preguntó, acercándose. Sofía levantó la mirada, sorprendida de verlo allí. «Un poco cansada, pero bien. Supongo que es parte del proceso». Diego asintió, sin saber exactamente qué decir. La conversación quedó en silencio por unos segundos, hasta que Sofía decidió romperlo. «¿Por qué decidiste hacer esto?», preguntó con cautela. Diego dudó antes de responder. «Quiero un hijo, un heredero que continúe con mi legado». «¿Y eso es suficiente? ¿Qué quieres decir?». Sofía lo miró directamente a los ojos. «¿Crees que un contrato puede abarcar todo lo que significa ser padre? Porque no creo que el amor por un hijo funcione de esa manera». Diego no respondió de inmediato. Sus palabras lo habían desarmado de una forma que no esperaba. A medida que el embarazo avanzaba, los pequeños gestos entre ambos comenzaron a suavizar la distancia inicial. Diego, aunque seguía manteniendo una fachada profesional, mostraba una creciente preocupación por el bienestar de Sofía. Preguntaba regularmente sobre su dieta, organizaba chequeos médicos frecuentes y aseguraba que no faltara nada en su habitación. «Diego, estoy bien», le decía Sofía a menudo, tratando de calmarlo. «Prefiero asegurarme», respondía él con su tono práctico. Sofía no podía evitar sentirse intrigada por la contradicción que veía en él. Un hombre frío y calculador, pero que, en esos pequeños gestos, dejaba entrever algo más. Una noche, mientras cenaban juntos, Sofía notó algo diferente en Diego. Parecía menos tenso, como si algo dentro de él estuviera cambiando. «¿Qué estás pensando?», preguntó, curiosa. Diego miró su copa de vino antes de responder. «En el futuro, en cómo será tener a un hijo en esta casa». Sofía sonrió levemente. «Te sorprenderías de lo mucho que cambiará tu vida». «¿Crees que estoy preparado?». «Creo que nadie está completamente preparado. Pero, al menos, estás intentándolo». Ese intercambio, aunque breve, dejó una marca en ambos. Por primera vez, Diego sintió que Sofía no era solo parte de un acuerdo, sino alguien que entendía lo que estaba enfrentando. Conforme pasaban las semanas, Sofía desarrolló una conexión profunda con su bebé. Pasaba horas leyendo sobre maternidad, cuidándose más de lo que había hecho nunca y asegurándose de que cada decisión que tomara fuera por el bienestar del pequeño. Sin embargo, esa conexión también trajo un nuevo conflicto. Sofía sabía que, una vez naciera el bebé, tendría que despedirse, pero cada día que pasaba, la idea de separarse de esa vida que crecía dentro de ella se volvía más insoportable. «Es solo un trabajo», se repetía a sí misma, como un mantra. Pero en su corazón, sabía que era mucho más que eso. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, sintió algo extraño, una leve patada en su vientre. Se detuvo,
sorprendida, y colocó ambas manos sobre su abdomen. ¿Ya tan pronto?, murmuró con una sonrisa. Esa noche, decidió compartirlo con Diego. El bebé se movió y dijo durante la cena. Diego, que estaba acostumbrado a recibir noticias con frialdad, dejó su copa de vino sobre la mesa y la miró con una mezcla de sorpresa y emoción. ¿De verdad? Sofía asintió. Fue como una pequeña patada. Nada fuerte, pero suficiente para saber que está ahí. Diego no respondió de inmediato, pero la noticia dejó una impresión en él. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su despacho, pensó en cómo ese pequeño gesto, una simple patada, lo hacía sentir más conectado con su futuro hijo de lo que jamás habría imaginado. Las semanas siguientes trajeron más cambios, tanto físicos como emocionales. Sofía se sentía más cómoda en la mansión, aunque la sombra del contrato seguía presente. Diego, por su parte, comenzó a pasar más tiempo con ella, aunque siempre bajo el pretexto de cuidar el bienestar del bebé. A pesar de sus intentos por mantener las cosas estrictamente profesionales, ambos sabían que algo estaba cambiando entre ellos. El invierno había llegado a Manhattan, trayendo consigo un frío que hacía que los días en la mansión Miller fueran más introspectivos y tranquilos. Sofía comenzaba a sentir los efectos del segundo trimestre del embarazo. Su energía aumentaba, pero también lo hacían las emociones que, por momentos, la abrumaban. En una de sus visitas regulares al médico, Diego insistió en acompañarla, como lo hacía siempre. Su presencia, aunque seria y reservada, comenzaba a sentirse más como un apoyo que como una supervisión. Ambos se sentaron en la sala de espera mientras el doctor se preparaba para realizar un ultrasonido de rutina. ¿Nerviosa?, preguntó Diego, rompiendo el silencio. Un poco, admitió Sofía. Siempre me preocupa si todo estará bien. Diego asintió. Aunque intentaba mostrarse tranquilo, había algo en su mirada que reflejaba sus propios temores. El doctor los llamó al consultorio, donde Sofía se recostó en la camilla mientras el ultrasonido comenzaba. La pantalla mostró las imágenes en blanco y negro de su bebé, y el sonido rítmico del corazón llenó la habitación. Todo se ve muy bien, dijo el médico con una sonrisa. Pero hay algo que creo que deberían saber. Diego y Sofía intercambiaron miradas, inquietos. Van a tener gemelos, anunció el médico, señalando la pantalla donde se podían ver claramente dos pequeños cuerpos. Sofía se quedó sin palabras, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Diego, por su parte, dejó escapar una exclamación de sorpresa que rara vez mostraba en público. ¿Gemelos?, repitió Sofía, con una mezcla de asombro y emoción. El médico asintió. Así es. Ambos están creciendo perfectamente y no hay nada de qué preocuparse. ¡Felicidades! De camino a casa, el silencio en el auto era palpable. Sofía miraba por la ventana, tratando de comprender lo que significaba tener no solo un bebé, sino dos. Sus emociones fluctuaban entre la alegría de saber que tendría dos pequeños y el temor de cómo cambiarían las cosas. Diego, por su parte, no podía apartar la mirada del camino. Aunque siempre había planeado este embarazo como un medio para asegurar su legado, la noticia de los gemelos lo había dejado desconcertado. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. No lo sé, respondió Sofía con sinceridad. Es mucho para asimilar, pero estoy feliz. Diego asintió, aunque en su interior las emociones eran más complicadas. Por primera vez, se preguntaba si estaba preparado para asumir la responsabilidad de no uno, sino dos hijos. Esa noche, durante la cena, el ambiente seguía siendo extraño. Sofía trataba de distraerse con las noticias en la televisión, mientras Diego revisaba papeles en silencio. Finalmente, fue Sofía quien decidió hablar. ¿Qué piensas de todo esto?, preguntó, rompiendo la tensión. Diego dejó los papeles a un lado y la miró directamente. Pienso que tendremos que hacer algunos ajustes, pero lo haremos funcionar. Sofía sonrió levemente. Es curioso, nunca pensé que mi vida terminaría así, viviendo en esta casa y esperando gemelos. Yo tampoco, admitió Diego, con una honestidad que la tomó por sorpresa. A medida que pasaban las semanas, la noticia de los gemelos comenzó a generar cambios en ambos. Sofía, que ya sentía una conexión profunda con los bebés, ahora dedicaba sus días a leer sobre maternidad múltiple y asegurarse de estar preparada para lo que venía. Diego, aunque seguía siendo el hombre meticuloso y controlado de siempre, comenzó a mostrarse más presente, preguntando constantemente por su salud y ayudándola con pequeños detalles. Una tarde, mientras Sofía descansaba en el sofá, Diego entró en la sala con una caja en las manos. ¿Qué es eso?, preguntó ella, curiosa. Un regalo para los bebés, dijo Diego, colocando la caja frente a ella. Sofía abrió la caja y encontró dos pequeños osos de peluche, cada uno con un lazo azul y rosa. Su corazón se llenó de emoción al ver el gesto.
Gracias, dijo en voz baja, sintiendo lágrimas acumularse en sus ojos. No tienes que agradecerme, respondió Diego. Es lo menos que puedo hacer. A pesar de los momentos de calma, las dudas seguían acechando a ambos. Para Sofía, la idea de separarse de sus hijos una vez que nacieran era una sombra constante. Aunque intentaba concentrarse en el presente, sabía que el día se acercaba. Para Diego, la llegada de los gemelos representaba un desafío emocional que no había previsto. Por mucho que intentara mantener todo bajo control, no podía ignorar que estaba empezando a sentir algo más profundo por los bebés y por Sofía. Una noche, mientras revisaba el contrato original, Diego se encontró cuestionando si las frías cláusulas legales podían realmente abarcar lo que significaba ser padre. El vínculo entre ambos continuó fortaleciéndose, aunque ninguno de los dos se atrevía a admitirlo abiertamente. Las barreras que habían construido comenzaban a desmoronarse lentamente, mientras los bebés se convertían en un puente que conectaba sus mundos opuestos. Una mañana, mientras caminaban juntos por el jardín, Sofía se detuvo y tomó la mano de Diego, algo que nunca había hecho antes. «Gracias por estar aquí», dijo simplemente. Diego la miró sorprendido, pero no apartó la mano. «Es lo menos que puedo hacer», respondió, aunque sabía que esas palabras ya no eran suficientes para describir lo que sentía. El invierno comenzaba a dar paso a la primavera, y con ello, la llegada de un nuevo capítulo en la vida de Diego y Sofía. La fecha del parto estaba cerca, y la tensión en la mansión Miller se sentía en el aire. A pesar de los esfuerzos de ambos por mantener las emociones bajo control, era evidente que el momento cambiaría sus vidas para siempre. Sofía, con el vientre ya prominente, pasaba los días preparando mentalmente lo que vendría. Sabía que el contrato estipulaba que, después del nacimiento, su papel terminaría, pero los meses que había pasado sintiendo a los gemelos moverse dentro de ella habían creado un vínculo que no podía ignorar. Diego, por su parte, estaba más presente que nunca. Aunque su fachada de hombre de negocios eficiente seguía intacta, era imposible no notar cómo su actitud hacia Sofía y los bebés había cambiado. Se aseguraba de que todo estuviera preparado, desde la habitación de los gemelos hasta el equipo médico que estaría disponible durante el parto. Una noche, mientras Sofía intentaba dormir, sintió un dolor agudo en su abdomen. Al principio pensó que era una contracción falsa, algo que ya había experimentado antes. Pero esta vez era diferente. Diego llamó con voz temblorosa desde la habitación. Él llegó casi de inmediato, alarmado por el tono de su voz. «¿Qué sucede?», preguntó, acercándose a ella. «Creo que ya es hora», dijo Sofía, respirando con dificultad. Diego no perdió un segundo. Llamó al equipo médico que ya estaba de guardia y ayudó a Sofía a prepararse. Mientras la subían a la ambulancia privada que los llevaría al hospital, Diego tomó su mano, algo que sorprendió a ambos. «Todo estará bien», dijo, con una firmeza que buscaba tranquilizarla tanto a ella como a sí mismo. El proceso del parto fue largo y agotador. Sofía, a pesar del dolor, mantuvo una fuerza que impresionó a todos los presentes. Diego permaneció a su lado, negándose a abandonar la sala de partos, a pesar de las recomendaciones del médico. «Ya casi están aquí», le dijo el doctor con una sonrisa. Finalmente, después de horas de esfuerzo, los llantos de los gemelos llenaron la habitación. Un niño y una niña, saludables y fuertes, llegaron al mundo bajo la mirada emocionada de sus padres. Cuando el doctor colocó a los bebés en los brazos de Sofía, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Había imaginado este momento muchas veces, pero la realidad superaba cualquier fantasía. Diego, de pie junto a ella, miró a los gemelos con una expresión que nadie le había visto antes. Tomó a la niña en brazos, sintiendo como una ola de emociones lo abrumaba. «No puedo creerlo», murmuró. Sofía lo observó en silencio. En ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no eran dos extraños unidos por un contrato. Eran padres, conectados por una vida que ambos habían traído al mundo. Durante los días que siguieron al parto, Sofía permaneció en el hospital recuperándose. Los gemelos, que habían sido llamados Mateo y Emma, se convirtieron en el centro de atención de todos. Pero para Sofía, cada momento con ellos era un recordatorio de que pronto tendría que despedirse. Una noche, mientras los dos estaban solos en la habitación, Sofía miró a Diego con seriedad. «Pronto me iré», dijo en voz baja. Diego la miró, pero no respondió de inmediato. Sabía que ese momento llegaría, pero ahora que estaba tan cerca, no podía ignorar el vacío que sentía al pensarlo. «No tienes que irte tan pronto», dijo finalmente. Sofía negó con la cabeza. «Esto fue un acuerdo, y yo mantengo mi palabra». Diego abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. No sabía cómo expresar lo que realmente sentía. La mañana en que Sofía fue dada de alta, los gemelos fueron llevados a la mansión Miller,
mientras ella se preparaba para partir. Pero antes de salir, Diego la detuvo en la puerta. «Espera», dijo, con una mezcla de urgencia y vulnerabilidad. Sofía se volvió hacia él, sorprendida por su tono. «No puedo hacerlo solo», admitió Diego. «Pensé que podía. Pensé que un contrato bastaría. Pero estaba equivocado. Estos niños necesitan algo más». Sofía lo miró fijamente, tratando de procesar sus palabras. «¿Qué estás diciendo?», preguntó finalmente. «Quédate», respondió Diego, con una sinceridad que rara vez mostraba. «No por el contrato, no por el dinero. Quédate porque estos niños te necesitan. Y porque yo también lo necesito». Las palabras de Diego resonaron en el corazón de Sofía. Había imaginado este momento muchas veces, pero nunca había pensado que él sería capaz de admitir algo así. «Diego, esto no es tan simple», dijo, con la voz temblando. «Lo sé», respondió, «pero por primera vez en mi vida, estoy dispuesto a intentar algo que no puedo controlar. Y quiero que lo hagamos juntos». Sofía cerró los ojos por un momento, dejando que las emociones la inundaran. Finalmente, asintió. «Está bien, me quedaré», dijo, con una mezcla de alivio y esperanza. Los días posteriores a la llegada de los gemelos fueron un torbellino de emociones para Sofía y Diego. La mansión, antes fría y silenciosa, se llenó con los llantos, risas y pequeños balbuceos de Mateo y Emma. Los bebés habían transformado el espacio en un hogar más cálido, pero también habían sacado a la superficie emociones y conflictos que ambos padres habían intentado ignorar. Sofía, aunque aliviada por haberse quedado, no podía evitar sentirse atrapada entre su amor por los gemelos y el miedo de depender de Diego. Por su parte, Diego enfrentaba su propio dilema interno, la responsabilidad de criar a dos pequeños que ahora eran mucho más que un legado o un contrato. Eran su familia, y con ellos venía el riesgo de exponerse emocionalmente, algo que había evitado toda su vida. Una tarde, mientras Sofía alimentaba a Emma en el salón principal, Diego entró con una carpeta de documentos. Su expresión era seria, pero había una suavidad en sus gestos que Sofía había comenzado a reconocer. «Necesitamos hablar», dijo, tomando asiento frente a ella. Sofía colocó a Emma en su cuna cercana y se volvió hacia él. Diego deslizó la carpeta hacia ella. «He estado revisando el contrato, y creo que es hora de hacer algunos cambios». Sofía frunció el ceño mientras abría la carpeta y leía las páginas. Diego había tachado varias cláusulas, incluidas aquellas que estipulaban que Sofía debía abandonar la mansión y no tener contacto con los niños después de su nacimiento. «¿Quieres que me quede indefinidamente?», preguntó, confundida. Diego asintió. «No puedo imaginar criar a Mateo y Emma sin ti. Ellos necesitan a su madre». Vaciló por un momento antes de continuar. «Yo también necesito que estés aquí». Sofía cerró la carpeta lentamente, sus emociones divididas. «Diego, esto no es tan simple. No soy solo una extensión de tu plan. Soy una persona, y estos últimos meses me han enseñado lo que significa amarlos. Pero también necesito saber que no estoy aquí por conveniencia». Diego asintió, sus ojos reflejando una honestidad que rara vez mostraba. «No se trata de conveniencia. Se trata de lo que realmente importa. Tú importas, Sofía. Ellos importan». A pesar de sus palabras, las tensiones comenzaron a crecer entre ellos. Criar a dos recién nacidos era un desafío monumental, incluso con la ayuda de niñeras y personal. Sofía y Diego enfrentaban constantes diferencias sobre cómo manejar el cuidado de los bebés, desde las rutinas de alimentación hasta las decisiones sobre su futuro. «Necesitamos tomar una decisión juntos», insistió Sofía una noche, después de una discusión sobre la educación de los niños. «¿Juntos?», replicó Diego. «Tú sabes que tengo los recursos para darles lo mejor. No podemos dejar esto al azar». «Diego, darles lo mejor no significa controlar cada aspecto de sus vidas», respondió Sofía, frustrada. Las discusiones eran agotadoras, pero también exponían la profundidad de su compromiso con los gemelos. Ambos estaban aprendiendo a ser padres, y eso significaba enfrentar sus diferencias y encontrar un equilibrio. En medio de las tensiones, un nuevo desafío surgió en la forma de una visita inesperada. Una noche, mientras Diego revisaba documentos en su despacho, recibió una llamada de su abogado. «Diego, hay un problema», dijo el abogado con voz grave. «Raúl Garza, un ex socio de la empresa, ha estado investigando tu vida personal. Parece que tiene información sobre los gemelos y el acuerdo con Sofía. Podría usarlo para desacreditarte». Diego sintió un nudo en el estómago. Garza era conocido por su habilidad para convertir información privada en escándalos públicos. «No dejaré que esto afecte a mi familia», dijo con determinación. Esa misma noche, Diego compartió la noticia con Sofía. Aunque intentó mantener la calma, era evidente que estaba preocupado. «¿Qué significa esto?»,
preguntó Sofía, abrazando a Mateo mientras lo alimentaba. Significa que tenemos que ser cuidadosos, respondió Diego. No permitiré que nadie nos amenace, pero necesitamos estar preparados. Sofía asintió, pero la idea de que su privacidad y la de los gemelos estuvieran en peligro la inquietaba profundamente. En los días siguientes, Diego tomó medidas para proteger a su familia. Contrató a un equipo de seguridad privada y reforzó la privacidad de la mansión. Sin embargo, el incidente también lo obligó a enfrentar una realidad que había estado evitando. Su relación con Sofía y los gemelos ya no podía definirse por un contrato. Eran una familia, y eso significaba enfrentarse al mundo juntos. Una noche, después de asegurarse de que los gemelos estaban dormidos, Diego se sentó con Sofía en la sala. No sé qué haría si algo les pasara, admitió, mirando al suelo. Sofía tomó su mano, sorprendida por su vulnerabilidad. Estaremos bien, Diego, pero tienes que dejar de pensar que puedes controlar todo. Nosotros, no funciona así. Diego asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Lo intentaré. Por ellos. Por ti. A medida que las semanas pasaban, Diego y Sofía comenzaron a encontrar un ritmo más equilibrado. Aunque las tensiones no desaparecieron por completo, ambos estaban aprendiendo a apoyarse mutuamente, no solo como padres, sino también como compañeros. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de poder y frialdad, ahora estaba llena de risas, llantos y momentos de ternura. Y para Diego, cada día con Sofía y los gemelos era una lección en lo que significaba ser verdaderamente humano. El aire en la mansión Miller había cambiado. Aunque las tensiones y desafíos seguían presentes, había un sentido de unidad que antes no existía. Sofía y Diego, que inicialmente parecían vivir en mundos completamente distintos, ahora compartían una conexión más profunda, tejida por las noches sin dormir, las risas de los gemelos y las conversaciones sinceras que los unían cada vez más. Sin embargo, había una conversación que ambos evitaban, una decisión que ninguno se atrevía a enfrentar directamente. ¿Qué serían ellos más allá de padres de Mateo y Emma? Una tarde, mientras los gemelos dormían en su habitación, Diego llamó a Sofía al despacho. Había algo diferente en su tono, una mezcla de seriedad y nerviosismo que Sofía notó de inmediato. ¿Todo está bien?, preguntó ella al entrar, sosteniendo una taza de té. Diego estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el horizonte. Se giró para mirarla, sus ojos reflejando emociones que rara vez mostraba. «Quiero hablar contigo sobre nosotros», dijo. Y esas palabras fueron suficientes para que Sofía sintiera un nudo en el estómago. «¿Nosotros?», repitió, tratando de mantener la calma. Diego asintió y dio un paso hacia ella. «Sé que empezamos esto como un acuerdo. Un contrato que estipulaba cada detalle de nuestra relación o la falta de ella. Pero, después de todo lo que hemos pasado, no puedo seguir pretendiendo que esto es solo un trato». Sofía lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué estás diciendo, Diego?». Diego tomó una respiración profunda antes de continuar. «Estoy diciendo que quiero que te quedes. No solo por los gemelos, sino porque tú me haces querer ser alguien mejor. Nunca pensé que podría decir esto, pero te necesito, Sofía. Y no quiero que esta familia sea solo una transacción. Quiero que sea real». Las palabras de Diego resonaron en Sofía, despertando una mezcla de emociones. Durante meses, había intentado convencerse de que su lugar en la mansión era temporal, de que estaba allí solo por los bebés. Pero, en el fondo, sabía que había comenzado a ver a Diego de una manera diferente. Diego comenzó, pero sus palabras se detuvieron mientras luchaba por ordenar sus pensamientos. «Sé que no es fácil», continuó Diego, interpretando su silencio como duda. «Sé que he cometido errores y que todavía tengo mucho que aprender. Pero si me das una oportunidad, prometo que haré todo lo posible para que esto funcione». Sofía lo miró a los ojos, viendo la sinceridad en ellos. «No es solo una decisión que puedas tomar tú solo», dijo finalmente. «También necesito estar segura de que esto es lo correcto. Por mí, por los gemelos, por todos nosotros». Diego asintió lentamente. «Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a luchar por esto, por nosotros». En los días siguientes, Sofía reflexionó profundamente sobre la propuesta de Diego. Pasaba horas caminando por los jardines con Mateo y Emma, buscando claridad en su corazón. Amaba a los gemelos más de lo que jamás pensó posible, y no podía imaginar separarse de ellos. Pero aceptar la oferta de Diego significaba algo más. Abrirse a la posibilidad de construir una vida juntos, algo que la aterrorizaba tanto como la emocionaba. Durante una de esas caminatas, Clara, la niñera de los gemelos, la encontró sentada bajo un árbol con una expresión pensativa. «Te ves como si llevaras el peso del mundo en tus hombros», comentó Clara con una sonrisa amable.
Sofía suspiró. Es que Diego quiere que me quede. Que formemos una familia. ¿Y eso no es lo que ya son?, preguntó Clara, sorprendiendo a Sofía con su franqueza. Tal vez, admitió Sofía. Pero aceptar significa mucho más. Significa confiar, abrirme, arriesgarme a que todo esto se derrumbe. Clara colocó una mano en su hombro. A veces, las cosas más valiosas son las que más miedo nos dan. Pero si amas a esos niños, y si ves algo en Diego que vale la pena, tal vez valga la pena intentarlo. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Sofía fue al despacho de Diego. Él estaba sentado en su escritorio, pero se levantó tan pronto como la vio entrar. ¿Has tomado una decisión?, preguntó, con un tono que reflejaba tanto esperanza como temor. Sofía asintió, su corazón acelerado. Sí, quiero quedarme. No solo por los gemelos, sino porque creo que tú y yo podemos encontrar algo real. Pero quiero que sea diferente. No quiero que esto sea solo una extensión del contrato. Quiero que sea una elección mutua, una familia construida desde el amor y el respeto. Diego sonrió por primera vez en lo que parecían semanas. Eso es todo lo que quería, Sofía. Una oportunidad para demostrarte que podemos hacerlo. Las semanas siguientes marcaron el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Diego y Sofía comenzaron a trabajar como un equipo, no solo en la crianza de los gemelos, sino también en la construcción de una relación basada en la confianza y el amor. La mansión, que una vez fue un símbolo de frialdad y distancia, ahora estaba llena de vida, risas y momentos compartidos. Los gemelos crecían rodeados de amor, y con cada día que pasaba, Sofía y Diego sentían que habían encontrado algo que no podían haber planeado: una familia real. El sol de la primavera iluminaba la mansión Miller con una calidez que parecía reflejar el cambio en las vidas de quienes habitaban en ella. La sala principal, antes fría y formal, ahora estaba decorada con juguetes, mantas de colores y las risas de Mateo y Emma, que comenzaban a dar sus primeros pasos. Sofía, sentada en el suelo con los gemelos, disfrutaba de su momento favorito del día: jugar con ellos mientras Diego observaba desde el umbral de la puerta, con una sonrisa que rara vez había mostrado antes de su llegada. «Están creciendo tan rápido», comentó Sofía mientras Mateo intentaba ponerse de pie usando su brazo como apoyo. «Demasiado rápido», respondió Diego, entrando en la sala y agachándose para unirse a ellos. Sofía lo miró, sorprendida. Aunque Diego había cambiado mucho en los últimos meses, aún le sorprendía verlo relajado y presente. «¿Qué?», preguntó él al notar su mirada. «Solo que nunca pensé que te vería así», dijo con sinceridad. Diego sonrió. «Nunca pensé que sería así. Pero aquí estoy, intentando mantenerme al día con estos dos». Ambos rieron, compartiendo un momento que encapsulaba todo lo que habían construido juntos. La transformación en sus vidas no había sido fácil. A lo largo de los meses, habían enfrentado desafíos que probaron su compromiso y su capacidad para adaptarse a su nueva realidad. Diego, acostumbrado a tomar decisiones rápidas y controlar cada aspecto de su vida, aprendió a escuchar y ceder, especialmente cuando se trataba de los gemelos. Sofía, por su parte, luchó contra sus propios miedos e inseguridades, permitiéndose confiar en Diego y en el amor que había surgido entre ellos. Una tarde, mientras los gemelos dormían la siesta, Diego llevó a Sofía al jardín trasero. Bajo un árbol frondoso, había colocado una pequeña mesa con flores y una caja que claramente contenía algo especial. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía, intrigada. Diego tomó su mano y la miró con una expresión que mezclaba emoción y vulnerabilidad. «Es una forma de agradecerte por todo lo que has hecho por esta familia. Y también una forma de empezar algo nuevo». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante. «Sofía Rousseau», dijo, arrodillándose frente a ella, «has cambiado mi vida de maneras que nunca pensé posibles. Me enseñaste que la familia no se trata de contratos o legados, sino de amor, sacrificio y conexión. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?». Sofía llevó una mano a su boca, sorprendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía con una sonrisa. «Sí, Diego, sí». La boda fue una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, rodeados de amigos cercanos y el personal que se había convertido en parte de su familia extendida. Mateo y Emma, vestidos con pequeños atuendos elegantes, fueron los protagonistas, acaparando la atención de todos con sus risas y curiosidad. Durante la recepción, Diego y Sofía compartieron un baile bajo las luces cálidas que colgaban de los árboles. «Nunca pensé que encontraría algo así», susurró Diego mientras la sostenía. «Yo tampoco», respondió Sofía, apoyando la cabeza en su hombro. Con el tiempo, la familia Miller Rousseau se convirtió en un símbolo de amor y resiliencia. Diego equilibró su vida empresarial con la paternidad,
priorizando siempre a Sofía y a los gemelos. Sofía, por su parte, encontró un propósito renovado, utilizando su experiencia para iniciar un programa de apoyo para madres solteras y mujeres sin hogar, inspirada por su propio camino hacia la estabilidad. Una mañana, años después, Mateo y Emma corrían por el jardín mientras Sofía y Diego los observaban desde la terraza. ¿Te imaginas cómo será cuando tengan nuestra edad?, preguntó Sofía, riendo mientras Mateo intentaba trepar un árbol. Espero que sigan siendo tan tercos como ahora, respondió Diego, con una sonrisa orgullosa. ¿De verdad? Claro, quiero que nunca se rindan, como su madre. Sofía lo miró con amor, recordando todo lo que habían superado juntos. Y como su padre añadió, tomando su mano. Mientras observaban a sus hijos, Sofía y Diego supieron que, a pesar de las dificultades del pasado, habían encontrado algo que el dinero y el poder nunca podrían comprar. Una familia unida por el amor y la esperanza. Lección final de la historia. El amor y la familia no se construyen con contratos ni condiciones, sino con sacrificio, empatía y el valor de abrir el corazón a lo inesperado. A veces, las mejores cosas de la vida surgen cuando permitimos que el amor transforme nuestras vidas. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.